Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a Señales. Hoy, después de la super tormenta que azotó principalmente al Departamento Central, a Asunción, estamos aquí para informarles de todo lo acontecido y también para hacer entrevistas muy importantes hoy, porque vamos a hablar de temas que tienen que ver con la realidad nacional y que tienen que ver con temas, bueno, que son noticias. ¿Qué tal, Caro? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Fito? ¿Cómo estás? Buenas noches, bienvenidos a nuestro servicio informativo. Claro que sí, y empezamos a destacar los temas principales. Lo que tiene que ver con esta masacre, ciertamente lo que ocurrió en el departamento de Amambay, en Cerro Corán, este establecimiento de madrugada, a las 5 aproximadamente. De hecho, estos trabajadores, qué fuerte es esta imagen, sí, porque fueron ejecutados estos 6 trabajadores. Ellos estaban aún descansando. Pasó como a las 5 de la madrugada. El establecimiento rural que pertenece a Marciano Denis Torales. Este no estaba en el lugar cuando ocurrió el ataque. El hombre denunció el robo de 6 escopetas, rifles, un fusil, pistolas, entre otros objetos. Además, una camioneta. Pero acá lo dramático es la ejecución de estos 6 hombres, Fito. Sí, hay que aclarar que el señor Marciano Denis no tiene ninguna vinculación ni parentesco con Oscar Denis, secuestrado por el EPP, porque en un principio confusamente se daba ese dato, no tiene nada que ver. Y lo que llama mucho la atención es que la versión que maneja hasta este momento la policía con la fiscalía es que quienes ingresaron y asesinaron en esta masacre a 6 trabajadores en una estancia se hicieron pasar en un principio como agentes de la SENAT. Así mismo, sí, para poder ingresar a este lugar, pero tenían una logística impresionante, teniendo en cuenta también lo que ya señala el reporte forense, la cantidad de disparos que recibieron, porque todos recibieron entre 6 a 8 disparos. Por cierto, se tiene la identidad de las víctimas. Hablamos de Carlos César Armoa Espínola, Freddy Gabriel Torres Pablino, Alejandro Cabañas Lescano, César Javier Fleitas Valiente, que es un nativo, Reinaldo Franco Sánchez, Javier Pavón González. Esos son los hombres que fueron ejecutados. Ahí estamos observando en placa, precisamente. Podemos escuchar primeramente lo que decía el fiscal del caso sobre todo esto. Veamos. Que ocurrió. Un hecho de supuesto homicidio de 6 personas de todo el sexo masculino. La inspección de los cuerpos están arrojando que se está constatando que se dieron disparos de arma de fuego en diferentes partes del cuerpo. Algunos de los cuerpos presentan 6 disparos, otros 8 disparos, 3 disparos, la mayoría en la cabeza, en la nuca. Son personas que trabajan en este lugar. Es un establecimiento ganadero, es una granja pequeña según la infraestructura que estamos viendo y constatando. El dato que tenemos también es que en horas de la madrugada, a las 5 aproximadamente, habrían llegado en este sitio personas a cara descubierta portando armas largas, con chalecos tácticos, haciéndose pasar por agentes de la SENAP. Primeramente, en todo momento manifestaban que una vez que fueron reducidos estas personas, que ellos le estaban esperando al fiscal. Mientras tanto empezaron a revisar todas las habitaciones. Se nota por el desorden que pudimos notar también, constatar. Se apoderaron de algunas armas, según el dueño, armas de colección, armas con documentos, pequeña cantidad de sumas de dinero. También estaban 2 personas de sexo masculino quienes fueron introducidas en una habitación, fueron encerradas y ya al terminar la verificación todos los personales, todos de sexo masculino, fueron acostados en el suelo y ejecutados, como mencioné, boca abajo. El propietario manifestó que las víctimas son su personales, que son tractoristas, que hay maquinarias acá, que algunos están trabajando en eso, otros trabajan en limpieza de campo. Las personas de sexo femenino es su cocinera, una persona de limpieza también. Él manifestó de que no tiene ningún tipo de amenaza, nunca tuvo.
que en este lugar el portón siempre está abierto, de que él incluso duerme con la puerta abierta, porque supuestamente no tiene ningún tipo de, nunca tuvo amenaza, que no tiene ningún tipo de rival ni contrario. ¿Cuántas personas había, doctor, al momento del hecho? Y según los testigos, 6 personas ellos llegaron a ver, pero presumimos más, porque para reducirle a esta cantidad yo creo que habrá sido entre 8 a 10 personas. ¿Qué hay de cierto de que supuestamente llegaron y preguntaron por el dueño? No, esa información no manejamos. ¿Cómo se llama el dueño fiscal? Marciano Denis es el dueño. En el momento de la huida, doctor, ¿es cierto que ellos robaron una camioneta local? Sí, llegaron un vehículo, estamos tras de eso, también estamos viendo si es que el vehículo que se robó, si no fue incinerado en algún lugar o si es que se llevaron consigo. Eso ya estamos trabajando con todos los departamentos de la Policía Nacional. No estaba el propietario ni tampoco un familiar de él. Aparte de estas 6 personas ejecutadas, ¿cuántas personas más había en el lugar? Y 2 personas, las personas de sexo femenino. Todas las personas de sexo masculino fueron ejecutadas. Incluso uno de ellos, un tractorista, él no fue visto por los delincuentes. Él estaba en la habitación y este tractorista llegó, a mí me consta porque escuché, llegó a enviar un audio al patrón diciéndole: don Marciano, la policía está allanando el lugar, indicándole que se trataba de un allanamiento. Todos ellos pensaban que era un allanamiento, porque esta gente se hizo pasar por la gente de la CENAP. Primeramente actuaron con mucha tranquilidad al principio, cuando les uniforme, algo por el estilo. Chaleco estático y armas largas. ¿Eso no tenía el logotipo de la CENAP? No, eso no puedo precisar si tenía o no logotipo, pero mencionó que era de la CENAP. Las armas, las vainillas servían encontradas serían de calibre 9 milímetros, .556. Como ya mencioné, se constató disparos de armas de fuego en la cabeza de casi todos, en la nuca, en la espalda, uno presentaban 8 o 7 disparos. O sea que fueron ejecutados. Fueron ejecutados, digamos, a muy corta distancia. ¿Esposado también? Uno de ellos esposado. Esto fue una masacre, hay que decirlo con todas las letras, porque ingresaron haciéndose pasar por agentes de la CENAT con tranquilidad, decía el fiscal, porque hay testigos que vieron lo ocurrido, y luego los hicieron tender en el piso y ya sin sus ropas, en paños menores, los ejecutaron, así, directamente los ejecutaron. Bueno, dramático. El antecedente inmediato que tengo de personas que se hacen pasar por agentes de la CENAT y asesinan es el caso del asesinato de Chicharó, quien estaba en su casa, estaba con guardias, sí. Llegó un grupo de hombres haciéndose pasar por agentes de la CENAT, ingresaron hasta su habitación. En la habitación contigua estaba su esposa con un niño pequeño, su hijo pequeño, y asesinaron en ese caso a Chicharó, no hirieron a ninguna otra persona y se retiraron del lugar. Por eso esto parece tener todo el sello del crimen organizado, que opera en la zona de Amambay, que opera en la zona fronteriza con Brasil, bueno, que opera en todo Paraguay, ya hay que decir, el crimen organizado. El hecho de que se hayan hecho pasar por agentes de la CENAT fue uno de los datos que también mencionó Khalil Rachid, ministro de la CENAT, quien estaba en un acto de condecoración con el presidente de la República, con Santiago Peña. Esta mañana, cuando surgió la información, por lo tanto, este acto se interrumpió. Evidentemente algo grave había sucedido, es el reporte que tenían, por eso es que se interrumpe. Y cuando conversaban los colegas esta mañana con el ministro de la CENAT, aún no manejaban muchos datos, eran datos preliminares. Y esto es lo que decía en esa improvisada conferencia de prensa Khalil Rachid. Vamos a tener un poco de prudencia y vamos a esperar los resultados de esos informes que me están llegando. Ahora recién me llegó un reporte, yo estaba con el presidente de la República, le informé también de esto, entonces les pido un poco de paciencia en ese sentido. ¿Qué han hecho pasar como agentes, maniataron y liquidaron? Esa es una constante dentro del esquema de trabajo de las facciones criminales. Si ustedes recordarán, en el operativo Ignis, las personas fueron abatidas y fueron aprendidas, tenían
logos de la SENAT también, ¿verdad? Entonces, o que puedan usar de la Policía Nacional o de Fuerza Militar de la SENAT, esa es una constante, un actuar común en facciones criminales. Vamos a volver a analizar los reportes, los informes que vengan del norte y les voy a pasar, me comprometo a pasarle un informe más detallado, pero por de pronto esta es la información que podemos brindarle. Bueno, bien, esto es lo que decía el ministro, tremendo. Y otro hecho que llamó mucho la atención también en Amambay fueron las explosiones que se reportaron en la zona de Colonia Cerro Guazú y también otra colonia, la colonia San Fernando. Esto movilizó incluso a las fuerzas de tarea conjunta, que bueno, llegaron hasta el lugar horas después y se sospechaba que sería probablemente la brigada indígena que opera en esa zona. Según los primeros datos, el hecho ocurrió durante las últimas horas de la tarde de ayer entre las estancias Calicri y Papá Noel. Esta última propiedad del ganadero Teodoro Villalta, vicepresidente de la rural de Amambay. Por la complejidad del caso, recién esta mañana un grupo táctico de la Policía Nacional y de la Fuerza de Tarea Conjunta ingresó al lugar, pero se confundían ambos eventos. Por un lado, estos explosivos y por el otro, la masacre que se dio en un establecimiento ganadero. No eran en el mismo lugar, pero en un principio se pensaba que tenían algún tipo de vinculación estos hechos. Se dieron, sí, en el mismo departamento, en el departamento de Amambay. Esto es lo que decía el vocero de las Fuerzas de Tarea Conjunta. Presumiblemente se trata de la detonación de un explosivo en un camino interno entre estancias. Las circunstancias de la explosión todavía no lo tenemos, estamos averiguando, estamos investigando. Felizmente no hubo víctimas que lamentar y tampoco daños materiales. Van a ingresar hasta este lugar personal de criminalística de la Policía Nacional y otros técnicos que tiene la Policía Nacional a fin de levantar evidencias y poder llegar a una conclusión más certera de lo que ocurrió en la zona. Dos eventos violentos en la zona de Amambay. Uno de ellos, hay que decirlo, casi sin precedentes. Una ejecución de 6 personas en un establecimiento ganadero. Una masacre que tiene el sello del crimen organizado y que va a requerir de una pronta respuesta de parte de los organismos de seguridad. No recordamos un caso en el que, al estilo de los cárteles de la droga que operan en México, que operan en Brasil, que operaban en Colombia, se haya dado este tipo de ejecuciones. Sí, casos de sicariato en los que, bueno, tenían un blanco y el blanco era la víctima, pero así, esta operación en la que ingresan y ejecutan a 6 trabajadores de un establecimiento, no recordamos un antecedente cercano, mucho menos el hecho de que, bueno, se hayan hecho pasar por agentes de la SENAT. La única referencia que tenemos es la del asesinato de Chicharó, quien era, bueno, dirigente político y, por supuesto, una persona que era sospechosa de estar vinculada al tráfico de drogas. Es un caso muy grave que va a requerir urgente respuesta por parte del gobierno. Una masacre que se daba en el departamento de Amambay. Ahora tenemos que cambiar de tema, vamos a hablar de otra situación que preocupa muchísimo y tiene que ver con algo que ayer en la jornada aquí en NPI explotaba en el momento en el que se daba una entrega vigilada para supuestamente garantizar nombramientos o recategorizaciones en el Instituto de Previsión Social. Y bueno, ya nuestra compañera Carolina está con nuestro entrevistado. Asimismo, un verdadero escándalo. Ya en su momento se había advertido acerca de este tipo de prácticas. En ese sentido, bueno, ya no es una novedad, pero tener, doctor, una certeza de este tipo, todo un operativo en el que se descubre un esquema así, es sumamente relevante. ¿Cómo estás, doctor Morínigo? Qué gusto tenerte aquí en nuestros estudios. Buenas noches. Buenas noches, Carolina, Fito, a toda la teleaudiencia. En realidad un placer estar compartiendo con ustedes y sobre todo tratando
estos temas tan importantes para el IPS. Asimismo, en su momento ya nos habías advertido acerca de situaciones de este tipo y que serían ustedes también implacables, en el sentido, doctor, de que para nada es justo que las personas tengan que depender de un esquema de este tipo para lograr un nombramiento o una recategorización. Y este esquema estaba funcionando, doctor. Así mismo es, no solamente esos dos actos administrativos, sino que también contrataciones. Sí. Entonces, esto nosotros habíamos denunciado un 13 de septiembre del 2023, a un mes de haber asumido con el señor presidente, doctor Jorge Brite, y el abogado, nuestro asesor jurídico, el doctor José González, en una conferencia de prensa que había este esquema perverso, inclusive que a cuotas cobraban sumas millonarias para categorizarse o para nombramiento, inclusive para contrato, y a partir de ahí empezaron varias investigaciones, porque cuando eso salió a la luz, muchas personas vinieron a hacer las denuncias correspondientes, pero tenemos que decir también que muchas personas no se animaban a hacer la denuncia penal de ese acto. Claro, dar ese paso que es sumamente relevante, porque de hecho no es fácil, doctor. Muchas veces, aunque ustedes insten a realizar una denuncia anónima, sabemos que en algún momento esa denuncia anónima, bueno, implicará otros procedimientos también, y a veces uno no quiere exponerse directamente porque sabemos lo que significa pasar por un proceso judicial, pero es el único modo de luchar contra esto que es tan perverso. Hay una imagen que es muy significativa y seguro que enseguida vamos a repasar. Cuando ya se hacía luego el allanamiento en la casa donde realmente era el PC de esta gente que estaba haciendo este tipo de procedimientos, la cantidad de gente que había en ese lugar, doctor. Sí, en realidad es un procedimiento que realizó la Fiscalía, que nosotros no teníamos conocimiento. Esto fue un evento que nosotros tomamos conocimiento el día de ayer a la noche, sí, y hoy a la mañana con mayor conocimiento del mismo. Y bueno, y gracias a Dios esto tiene un resultado, y ahora las investigaciones, y queda a cargo de asesoría jurídica y de la Fiscalía determinar exactamente cuál era el modus operandi de este tipo de personas y descubrir todos los eslabones, porque hay gente dentro del IPS también que facilita probablemente este tipo de actos, y hay que llegar hasta el último rincón, ¿verdad? Sí, definitivamente, porque hasta ahora, teniendo en cuenta esta investigación, doctor, no conocemos específicamente a funcionarios del IPS, ¿es correcto? Es correcta esa afirmación. Para eso esta investigación es sumamente fundamental, y sobre todo para deslindar responsabilidades, porque también nosotros como representantes hoy del IPS, como ejecutivo del IPS, estamos en el medio de todo, y pueden decir que somos nosotros los que vendemos, por ejemplo, sí, porque somos las autoridades hoy en día. Entonces esto a nosotros es un espaldarazo y un alivio, en donde nosotros lo único que nos resta es apoyar, facilitar todos los procesos, abrir las puertas del IPS, y eso es lo que el señor presidente ha indicado hoy en día. Ha bajado bien clara la línea de que nosotros colaboremos con toda la Fiscalía en lo que nosotros tengamos, y estamos en ese proceso. Claro, en ese sentido, doctor, creo que Fito tenés una consulta también. En ese sentido, la Fiscalía ya se acercó al IPS, ya están solicitando documentos, ya hay procedimientos concretos que se están realizando. Asimismo, hoy facilitamos todos los documentos que nosotros en aquel 13 de septiembre habíamos presentado. Hoy hemos facilitado totalmente ya la Fiscalía, inclusive con captura de pantallas de grupos de WhatsApp, también con audios. Ya hemos facilitado absolutamente todo a la Fiscalía por intermedio del gabinete de IPS, y ellos van a remitir probablemente eso todo a la Fiscalía. Doctor, ¿está confirmado que se trata de una estafa, o ustedes tienen también la sospecha de que podrían realmente estar vendiendo nombramientos para ingresar con un rubro al IPS? Bueno, la verdad que era un secreto a voces esto. Sí, sí, desde hace años. Desde hace años. La práctica. E inclusive puedo aseverar de que hay personas de que me han dicho a mí en forma personal de que conocen a funcionarios del IPS que han accedido a ser funcionarios pagando. Sí. Eso es categórico. Existe eso,
Y quizás también hoy en día con esta investigación hay mucha gente que fue estafada, porque todos los audios que nosotros enviamos, la mayoría han pagado durante el periodo junio-julio. Hubo el cambio de administración y en uno de los audios lo simpático que decía es, hay cambio de administración, ellos están queriendo hacer bien las cosas, vamos a aguantar 1 o 2 meses, después nos ubicamos todo otra vez y va a continuar. Así que tranquilo, ustedes tranquilos, vamos a ver si se le mueve a nuestra gente. Es increíble cómo está capilarizada la corrupción en IPS y eso es lo que tenemos que nosotros atacar, y con esta investigación y con las puertas abiertas al IPS vamos a llegar hasta lo último. Claro, operadores prácticamente, ¿verdad? Totalmente. Operadores, un esquema muy bien montado. El hecho también de acceder a informaciones que son privilegiadas, en el sentido de, vamos a suponer que precisamente están necesitando contratar a 50 licenciados en enfermería, por mencionar un ejemplo. Funcionarios que probablemente manejen esa información y vayan adelantándose ya como para generar las condiciones y que su gente, entre comillas, puedan finalmente acceder a esos cargos. Totalmente. Por poner un ejemplo. Y yo les doy a ver, supónganse que yo de la gerencia de salud como gerente necesito 50 enfermeras. Sí. Yo pido a la dirección de enfermería las carpetas de 50 enfermeras. Presento eso. De las 50 enfermeras, de las que yo he presentado 30, 20 yo no las conozco. Aparecieron en vez de las de 20 que... Y ahí se genera toda esa... Porque la necesidad del IPS en recursos humanos es real en algunos servicios. Por ejemplo, ahora en pandemia, en epidemia que tenemos de dengue, vamos a tener que reforzar algunos servicios. Y para eso vamos a tener que contratar personal. Y eso nosotros ahora estamos haciendo con todo el control correspondiente de enviar y controlar que sean los recursos humanos que nosotros solicitamos. Porque a veces cuando no tenés ese control por la cantidad, se te cambian nomás la carpeta e ingresan gente y ahí empieza el problema. Claro, pero doctor, hoy me decía un médico jubilado de IPS que, bueno, tuvo un cargo de jefatura y me decía, ¿cómo se ingresa al IPS legalmente? Legalmente. Debe venir un pedido del jefe directo de un servicio, enfermería, digamos. Así es. Lo eleva a la instancia superior. Allí hay un número de expediente. Esto que usted decía de la carpeta no es una carpeta nomás, es un número de expediente que se ingresa a un sistema informático, me decía él, que se llama Excelsis. Y a partir de allí se hace el seguimiento de todo el expediente. O sea, quién es, si ya vino a la entrevista, si trajo todos los papeles, ese tipo de cuestiones me imagino que existe en una organización que tiene una burocracia que controla y verifica que se cumplan todos los pasos. ¿Cómo puede entrar por la ventana una persona si no cumple todos esos pasos? ¿O hay siempre un involucrado en todos los departamentos en este esquema mafioso? No, así mismo como decís, Fito, lo correcto es lo que vos estás diciendo. Justamente se eleva el jefe de servicio, por ejemplo, el director del hospital central del IPS me solicita a mí tantos recursos humanos por contingencia de dengue. Eso pasa a la gerencia de salud. Gerencia de salud, lógicamente, da el visto bueno, porque es lo que piden los directores previo análisis de cuántos exactamente por cantidad de camas, por cantidad de pacientes. Eso nosotros remitimos. Ese expediente que se generó como mesa de entrada en la gerencia de salud ya entra dentro del sistema. Eso va luego a recursos humanos con ese número de expediente, pues el expediente dice contratación de personales para contingencia y se envía la lista. Esa lista no figura en el número de expediente nombre por nombre. Entonces ahí se puede cambiar. A eso yo me refiero, Fito. No figura contratación de fulana, sino que dice contratación para personal de contingencia emitida por, y se envía la lista. Ahí va a recursos humanos eso, y ahí se procesa y se hacen los contratos correspondientes, eso se lee a otra presidencia y todo lo demás. Pero el sistema en sí es vulnerable cuando trabajamos con gente que está justamente en este tipo de actitudes. Entonces, yo como gerente de salud debo controlar. Ahora es más difícil porque la gente dice, yo no pedí por ese funcionario. ¿Por qué me traen ese funcionario? Y uno, te advierten de claro, director, me llegaron 5 enfermeras o me llegaron 5 médicos que yo no pedí.
¿Por qué me traen? Entonces uno investiga, averigua, ¿por qué se contrató esto si nosotros no pedimos? Entonces, claro, pero en casos probablemente anteriores, los propios jefes me decían acá, no podíamos decir nada porque siempre hay políticos que meten a sus cupos, entonces si vos protestás, tu cargo está en juego. Esa también es una realidad, doctor. Las recomendaciones. No sé si es de esta administración, pero me decían, la realidad es que si vos cuestionás el nombramiento de alguien que vino a tu servicio sin que vos lo conozcas, podía ser un apadrinado, un ahijado de un político, y cuestionándole a esa persona, tu cargo estaba en juego. La verdad, Fito, que eso de hecho puede ocurrir y depende de cada persona. O sea, uno tiene que decir lo que está mal. Es mi forma de vida, ¿verdad? Uno tiene que expresar por lo menos y emitir su plagueo o su queja correspondiente donde corresponde, ¿verdad? Nosotros generalmente pedimos a los directores que nos avisen, y de hecho lo que dijo Fito es muy cierto. A veces hay pedidos, pero que los pedidos sean justificados y que sean personas idóneas para ocupar eso, ¿verdad? De eso no estamos nosotros ajenos, ¿verdad? Y tampoco podemos evitar que vengan y soliciten cosas, o sea, no podemos atajar, ¿verdad? Pero sí está en nosotros claro, decir... esa sigue siendo una práctica que está totalmente vigente. Nosotros podemos decir, señor, este no. Y si te cuesta el cargo, te cuesta el cargo. ¿Qué vas a hacer? Pero no podés meter una persona... Eso tiene que ver otra vez con la ética, eso tiene que ver con la moral, eso ya tiene que ver con los valores que tiene uno como persona, como profesional, como ser humano. Y yo creo, Carolina y Fito, que hoy en día ya hay eso es lo desafiante. Un punto de vista distinto. Sobre todo los jefes se sienten muy acompañados y pueden decir y expresar, che, yo no necesito esto. ¿Por qué me traen esto? Entonces nosotros vemos la forma de subsanar eso. Y sobre todo también se ha perdido un poquitito más el miedo de denunciar. Ahora, uno denuncia, sigue en los procesos dentro del IPS, pero cuando uno ya le tiene que citar a que vaya y declare, a ella hay... No, yo tengo miedo, yo soy contratado, yo tengo mi familia, yo hasta acá nomás. Lo que te decía, claro, y entonces no se pierde aún totalmente el miedo, porque hay mucha impunidad, no solamente en IPS, en general. Entonces, cuando perdamos en realidad todo eso y veamos que las instituciones funcionan, como en este caso que está actuando la fiscal, yo creo que podemos de a poquito ir cambiando esto, ¿verdad? Claro, siguiendo también en lo que sería el marco de una investigación, acá por ejemplo, en el caso de la abogada que está detenida, era asesora de una parlamentaria. Seguro que también habrá una investigación para saber si en su momento, porque si bien la vinculación ahora ya no es directa, hablamos... Pero ya aclaró la parlamentaria que en septiembre ya la desvinculó de su equipo. Por eso digo, ¿verdad? Ya no se tiene esa vinculación directa, sin embargo, era asesora. Pero teniendo en cuenta nada más esta situación, veíamos inclusive como algunos parlamentarios a través de las redes sociales, es como que ya están diciendo también, cuidado, no sean víctimas de estafa, hay gente que puede estar mencionándome, etcétera, porque tiene que ver con la práctica, doctor. Totalmente, y eso es muy común en nuestro país. Yo vengo enviado de fulano de tal. Entonces, cuando a nosotros generalmente nos pasa eso, yo soy enviado de, agarramos el teléfono, espera un ratito, y le llamamos al fulano. Verificar. Claro, totalmente, porque ya sabemos que es una táctica, o yo trabajo con fulano. Entonces uno entra en las redes sociales, puede stalkear. O sea, vos tenés que tener tu equipo también que te blinde, que te proteja. Claro, pues vos no podés, o se le nombra a este funcionario en tal cargo, y después vos ves su expediente, es un desastre y ¿quién se quema? Entonces, uno hace todo ese análisis cuando es gestor, cuando es gerente o cuando es algún jefe de servicio, tiene la obligación del recaudo administrativo, tiene que controlar todo eso. Y así uno va corrigiendo el camino y la gente ya sabe cuándo acercarse y cuándo no acercarse o a quién acercarse. Doctor, perdón Carolina, hoy lo escuchaba el doctor Jorge Brites, presidente del Consejo de IPS, decir que ustedes no están haciendo contrataciones, que ustedes están descontratando a funcionarios que, bueno, están como supernumerarios aparentemente, unos 600, pero que en el último periodo IPS contrató 11.000 funcionarios. Esto es real, este es un dato que podamos nosotros certificar y decir, en 5 años contrataron 11.000 funcionarios en IPS.
Y el presidente tiene los números correctos, Fito. Y si el señor presidente emitió esa afirmación, yo considero que es correcta, porque uno cuando ingresa a una institución como el IPS, lo primero que hace es el análisis. Y sobre todo si uno perteneció a esa institución, uno sabe que en época electoral de repente eso se produce en forma desmedida. Entonces, cuando uno ingresa dentro de la administración y empieza a ver que no llega a fin de año para los salarios, o de repente para el aguinaldo porque hay una superpoblación, se contrató de más, uno pide un análisis administrativo de los recursos humanos. Y en ese análisis administrativo probablemente salió ese número. Con decirte, Fito y Carolina, que en la gerencia de salud nosotros en total somos 23.700 funcionarios que son destinados a la gerencia de salud. Imagínate la cantidad de funcionarios que somos. Y dentro de eso, los personales de enfermería son la tercera fuerza efectiva que tenemos nosotros. Entonces, lo que se hizo fue un análisis, ver dónde había exceso, lo que se podía reubicar se reubicaba, y donde había en exceso se procedió a que los directores informen dónde había de más funcionarios. El señor presidente también aclaró de que en este periodo se ha contratado solamente lo justo y necesario, que fueron... ¿De cuántos hablamos? Hablamos de 20 a 25 pediatras que no teníamos en Ingavi, no teníamos en 12 de junio, no teníamos en Irendahué y no teníamos creo que en Isla Poí o en Anagua, en uno de esos centros asistenciales. Y completamos el staff. ¿Por qué? Porque esta epidemia de dengue está afectando más la parte pediátrica y teníamos déficit de pediatras. Entonces se hizo un esfuerzo para el contrato de esos profesionales. Pero no hablamos de un número que sea significativo. No es significativo, y aparte de eso es totalmente justificado y controlado. Y la salvedad que te doy también, hicimos un contrato especial asignándole ya en el contrato los días y las horas. ¿Por qué? Porque a veces uno contrataba al profesional y de repente te decía, no, este día yo no puedo cubrir. Entonces, otra vez... Fueron muy precisos esta vez en cuanto a la necesidad, el lugar, horarios, días, etcétera. Pero ¿cómo pueden faltar médicos y enfermeras con 23.700 trabajadores de salud solamente en la gerencia de salud? Te explico, Fito, y te doy un ejemplo palpable. Vos te vas hoy, ahora mismo, a esta hora, 19:32. En 12 de junio vas a ver unas 60 personas que están en urgencia esperando que se la atienda, teniendo 2 médicos. 2 médicos. Esos 2 médicos tienen que atender urgencias, o sea, en el triage uno divide rojo, amarillo, verde, azul. Tiene que atender lo más urgente. El consultorio es hasta las 8 de la noche. A partir de las 8 de la noche ya nadie atiende, solo urgencia, y el médico está con 80 pacientes hoy, ahora, y van viniendo cada vez más en el transcurso de la noche. Yo necesito reforzar ese periodo de 18 horas hasta las 1 de la mañana con 2 profesionales médicos más, para acortar esa lista de espera por lo menos 1 hora y media. Claro. Que mi paciente espere 1 hora y media en vez de 3 horas. O sea, entonces, pero los 23.700... ¿no son suficientes? No son suficientes, Fito. ¿Por qué? Porque esos 23.700 están distribuidos por todo el país, Fito. Por todo el país. Y también son personales administrativos dentro de la gerencia. Hay personal administrativo que estamos muy poquito. Administrativo, técnico y médico. Exactamente. Muy pocos en la gerencia, dentro de la gerencia, que somos 30 aproximadamente administrativos, y el resto es totalmente personal de salud, distribuidos por el hospital. El hospital central tiene casi 7.000 funcionarios. Solamente el Hospital Central. Solamente el Hospital Central. Y ese plan que ustedes también habían hablado sobre un plan de ir también potenciando de repente en algunas cabeceras departamentales, porque también resulta injusto para el asegurado tener que seguir algún tratamiento en el hospital central, cuando que ese paciente, ese asegurado, está viviendo en un departamento alejado del país, departamento de Itapúa, y que tenga que venir cada cierto tiempo a seguir su tratamiento aquí, es injusto. Sí, eso es injusto para el usuario desde todo punto de vista, lo que tiene que gastar en términos de tiempo también, en términos económicos. Así mismo. El desgaste. Y te doy un ejemplo. Nosotros en IPS tenemos 1.500.000 asegurados
O sea, que tenemos que prestarles a eso. Ahí están los cotizantes, y vos, tu mamá, todos. Un porcentaje aproximadamente del 30% de esos 1.500.000 están en el interior del país. La mayoría están central, en capital. Bueno, ¿cuál es la estrategia que nosotros encontramos y que ha funcionado y que hoy en día estamos poniendo en práctica? Porque no es solamente habilitar servicios, sino que, Carolina, nosotros no tenemos la cantidad de especialistas también suficiente para cubrir. Lo pasamos en la pandemia, no teníamos terapistas, hasta hoy en día no tenemos la cantidad correcta, porque hasta ahora los terapistas tienen tres vínculos a veces. O sea, faltan profesionales especialistas. Bueno, en ese sentido, me imagino que recurren a la estrategia de alianzas con el Ministerio de Salud. Ahí voy al punto específico. Lo que estamos haciendo es las integraciones a nivel del interior, Ministerio de Salud e IPS. Para poder optimizar. ¿Qué significa eso? Que yo utilizo simbióticamente los recursos tanto de salud pública como de IPS, y el de salud pública se beneficia. Si yo tengo un reumatólogo en IPS que no está en salud pública, entonces le beneficia a aquel paciente que no es asegurado al IPS y puede consultar con el reumatólogo y retira su medicamento de salud pública. El paciente de IPS consulta con el reumatólogo y retira de su farmacia de IPS. Y si IPS no tiene su remedio, retira de salud pública. Comprendo. Y precisamente hablaste de medicamentos, porque el tiempo también va pasando. Doctor, ¿cómo estamos hoy en cuanto a medicamentos? ¿Hoy faltan medicamentos? ¿Hoy faltan insumos? Hoy, Carolina y Fito, tenemos 122 ítems con stock cero en el IPS. 122 ítems. ¿Y de qué tipo de medicamentos hablamos? Que están distribuidos entre algunos antibióticos, algunos antivirales, algunos antiinflamatorios, inclusive algunos oncológicos. Tenemos esto también. Aquí cuando hablamos de medicamentos oncológicos, doctor, estamos hablando de un medicamento que te puede costar 10 millones de guaraníes. Pero ahí tenemos la ventaja que con esos stock cero que tenemos, que están siendo llamados ahora a una licitación. Para el 15 de febrero probablemente ya vamos a tener el 94% de los ADMECUN otra vez. Mientras tanto, nosotros hacemos lo que siempre hicimos con salud pública. Intercambio. En la parte oncológica solicitamos al Ministerio de Salud, y cuando nosotros tenemos otra licitación, procedemos a devolver al Ministerio de Salud. O sea, tenemos esa interacción con el Ministerio de Salud. Ahora, la siguiente pregunta que vos me harás es: ¿y por qué llegan a stock cero, doctor? Así mismo, ¿por qué? Porque alguien no hizo la tarea, no se convocó a tiempo, hubo inconvenientes, reclamos. Justamente el vademecum del IPS hoy en día está siendo totalmente actualizado, que lo estamos haciendo nosotros con cada jefe de servicio. ¿Eso quiere decir que hay más medicamentos que están siendo incorporados? Excluidos. Excluidos, todo lo contrario, excluidos. Aunque bueno, había licitaciones de medicamentos que ya no usamos más. Por ejemplo. Claro, entonces lo que se hace es hoy en eso día. Es pérdida para la institución. Lógico. Porque seguir comprando medicamentos que resulta que ya no está usando. Por supuesto. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo hoy es calcular la proyección del año pasado para implementar ya con nuestro presupuesto, con nuestros llamados licitatorios propios, para que no falte este año ningún medicamento y no tengamos que hacer adenda, porque ahí en las adendas es donde uno pierde tiempo. Y esas adendas se hacen o por un motivo. Ponerle que tenemos una epidemia y se disparó el consumo de ese medicamento. Pero hay medicamentos que tienen una regularidad de uso. Eso no puede faltar si tenés una buena proyección de los medicamentos. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo justamente ahora es lo que corresponde, la compra de este año nos corresponde a nosotros hacer bien las tareas. Y con el sistema que tiene hoy en día contrataciones públicas, si nosotros no hacemos bien, nos quedamos sin medicamentos. Así de sencillo ya y no así vamos de dramático también, ¿verdad? Porque ya no vamos a poder hacer más las famosas adendas, donde ahí entran cosas raras, sino que contrataciones públicas nos dicen: hagan en forma o se quedan sin. Correcto. Dos puntitos más para ir cerrando. Estas 650 personas que fueron desvinculadas por planillerismo, ¿hay una etapa ahora para la verificación? Porque el otro día estuvieron manifestándose, dicen, bueno, no todos somos planilleros, estaban solicitando la reincorporación. ¿Durante cuánto tiempo, digamos, destinarían ustedes para ese análisis? Quiero aclarar, Carolina, el siguiente punto rápidamente. No es desvinculación.
no vuelta a contratar. El contrato venció el 31 de diciembre del 2023. A muchos no se le renovó el contrato por A, B, C, D, E motivo. Lo que se está haciendo ahora es el análisis enviado... Esa es la cifra, 650 trabajadores. Enviado por los directores de con quienes deben contar sí o sí. Eso ya recepcionó la Gerencia de Salud. La Gerencia de Salud ha enviado ya a Recursos Humanos esa lista que fue enviado por cada uno de los directores de todo el país. Fue enviado ya a Recursos Humanos y eso pasó ya a Consejo. Y en el Consejo hay una persona designada para ver eso, que es el doctor Ifram, representante del Consejo, para analizar eso y la vuelta a contratación de aquellos profesionales o de blanco que necesitan ser nuevamente contratados. Correcto. Trato humanitario en el IPS, porque así como hay mucha gente que dice, si yo recibo un trato correcto, no tiene quejas del licenciado, de su médico, hay otros que sí. Entonces es un componente esencial, porque uno no va por gusto a un servicio de salud, va porque está enfermo o va como acompañante de su ser querido y merece un trato humanitario. Totalmente. Así como el profesional también merece por parte de los usuarios. Estamos trabajando en eso, sobre todo con el personal de enfermería, en el tema de empatía y de estar encima de los pacientes. Estamos en un proceso de control estricto y sobre todo tener encuestas de satisfacción por parte de nuestros usuarios. Vamos a empezar a hacer encuestas, por más que duelan a veces los resultados, pero tenemos que tener y estamos haciendo... solamente así ustedes también podrán hacer las correcciones necesarias. No hay forma. Doctor, hay que saber. No hay forma. Las encuestas de satisfacción las vamos a implementar a partir de este año y personal de enfermería en ese sentido está muy empoderado en la atención y también pedimos y hablamos todo el tiempo con los profesionales y a los asegurados también le pedimos que se acerque si hay algún tipo de molestia, lo que tenemos que mejorar lo vamos a mejorar y el trato es fundamental para mí. Pues puede faltar de repente un paracetamol, pero que vengan y te traten mal y no te den otra vez respuesta, ni se levanten a revisarte, por ejemplo, a escucharte el pulmón que vos querés que te revisen y de ahí nomás te da. Entonces, todas esas cosas estamos trabajando y necesitamos también la retroalimentación de nuestros asegurados para poder cambiar, ¿verdad? Efectivamente, te agradecemos muchísimo por tu tiempo, doctor. Sabemos que tenés una tarea muy pesada, es muy desafiante, pero necesitamos esas señales, como el nombre de nuestro programa, esas señales por el bien de todos. Somos muchos los asegurados del IPS y esperamos mucho de esta administración. Ustedes se comprometieron, no es tarea fácil, pero hagan y marquen la diferencia, doctor. Los usuarios se lo merecen. Vamos a marcar la diferencia y ya les adelanto que vamos a ir visitando a las mejores empresas que pagan el IPS. Vamos a venir a atenderle a los funcionarios a partir de este año. Probablemente vamos a visitarles a ustedes para capacitarles cómo tienen que cuidarse, tabaquismo, buena alimentación, y el IPS va a ser presente en las empresas. Correcto, que así sea, doctor. Te agradecemos por tu tiempo. Fito, ¿hacemos una pausa? Hacemos una breve pausa y ya volvemos. Y como anunciábamos más temprano, decíamos que íbamos a hablar también de política por la coyuntura que se está dando y sobre todo por los escándalos que van surgiendo con todos los casos de nepotismo. No es nepotismo, de tráfico de influencias. Bueno, los parlamentarios están convencidos de que estos casos no son, pero de ninguna manera, nepotismo. ¿Cómo buscan justificar? Sí, porque ellos dicen que no son ordenadores de gasto, pero llama mucho la atención que desde un partido tan grande como el Partido Colorado no hayan voces disidentes cuando se están desatando todos estos escándalos. Y por eso quisimos hablar con Claudia Russer, empresaria del sector agropecuario, dirigente gremial, fue candidata al Senado por el Movimiento Honor Colorado en estas últimas elecciones, y también los gremios plantearon su nombre como candidata al Ministerio de Agricultura. Y la escuchaba en una emisora de radio en estos días con un discurso que me llamó la atención, cuestionando a las autoridades de la ANR, a las autoridades del Poder Ejecutivo por estos escándalos. Por eso queríamos una voz crítica del Partido Colorado y del Movimiento Honor Colorado. Claudia Russer, buenas noches, ¿cómo estás? Te saluda Fito Cabral, estamos aquí con Carolina Arévalo haciendo señales y queremos escuchar tu voz, queremos saber cuál es tu posición respecto a todo esto que está ocurriendo. Buenas noches, Fito. Buenas noches, Carolina, y a la audiencia de Señales.
Vos siempre tuviste posturas críticas dentro del Partido Colorado. En su momento cuestionaste a Nicanor Duarte Frutos y tenés mucha independencia en el sentido de, bueno, manejarte con tus propias ideas y hacer las críticas cuando corresponden. ¿Cuestionás lo que está ocurriendo y crees que es nepotismo o te parece como algunos correligionarios tuyos que no se trata de nepotismo porque ellos están en su derecho de nombrar cargos de confianza? Bueno, primero tengo que dividir bien el análisis que siempre hago. Una cosa es las acciones, son las acciones que hace el Ejecutivo. Como siempre dije durante mi campaña, que íbamos a agarrar una administración rota, fallida. Y estamos peleando con eso. Digo, porque soy, como cualquier paraguaya, parte de estos cambios que queremos. Y otra cosa es el accionar del Parlamento, así como también está el accionar del Poder Judicial. Y desde mis inicios, en los años 80, en liderazgo en el campo, siempre fuimos desde el campo muy críticos contra las acciones o las faltas de acciones del Parlamento. Y siempre dijimos, alguna vez el campo tiene que poner gente del campo en un curul, pero al final parece que no nos animamos, somos demasiado conservadores, entonces tardamos muchos, por lo menos te digo que tardamos 3 décadas para animarnos, gente del campo, a ponernos en una campaña al Parlamento. Y esto que vemos ahora es muchos años, es un cáncer que se tiene que eliminar, o por lo menos se tiene que disminuir, hay que darle quimio, hay que darle radioterapia, pero hay que hacerlo porque yo creo que nos merecemos eso los paraguayos. Cuando yo siempre digo, el Parlamento es el senador o el diputado es el legítimo representante del pueblo, inclusive más que el presidente. El presidente administra el Parlamento, legisla cómo vamos a vivir en bienestar y cómo vamos a vivir en miseria. Y ahora estamos en una miseria, hay mucho desempleo en el campo, hay mucha necesidad, hay muchas madres, cabezas de familia, personas de la tercera edad, jóvenes y productores, familias de productores que tienen reclamos que hacerle a sus representantes parlamentarios. Y no hay, es cierto, es poco tiempo, pero si así empezamos, nos descorazona que podemos conseguir. Son 5 largos años. Entonces ahora tenemos que pelearnos, ahora tenemos que escucharnos y ahora tenemos que marcar el rumbo. Seamos de izquierda, de derecha, seamos médicos, periodistas, agricultores, todos tenemos derecho a ser bien informados, a ser bien representados y también, ¿por qué no?, a vivir bien. Te escuchaba en esta entrevista que te hacían hablar de que queremos a los mejores en los puestos, en cualquiera de los poderes, el Poder Judicial, el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo, y no se está dando esto, porque cuando vemos que la hija del vicepresidente está en un cargo de asesora con 18 millones de guaraníes de sueldo, cuando el hijo de una diputada tiene 9,5 millones de sueldo, cuando la esposa, cuando la hermana, cuando toda la parentela está en cargos de confianza supuestamente con altísimos sueldos sin tener siquiera los estudios como para poder decir, sí, le puede asesorar en un proyecto de ley, sí, le puede asesorar en cuanto a técnica legislativa, pero no es el caso, Claudia. No, lastimosamente no. Y sin dar ningún nombre, me centro simplemente al hecho que para nosotros en el campo es impúdico, es procaz, es ofensivo. Sea quien sea, esto que pasa ahora nosotros lo vivimos en carne propia durante varios periodos parlamentarios. Es triste. Y lo que más me duele es que durante mi campaña recibí muchos currículums de muchachos y de chicas que estudiaron en la Universidad Nacional, en la Católica, en la Americana, pero no en universidades de garage,
hicieron posgrado, se fueron al exterior, pudieron acceder a becas de becal, y ahora vienen muchos se especializaron en administración pública y vinieron con la esperanza de participar de los concursos y ser parte del Congreso, del Ejecutivo, pero con un bagaje. Vamos a recuperar la señal con Claudia Russer, ahí tenemos un pequeño problema. Vamos a recuperar con un bagaje, decía Claudia Russer. Estoy leyendo parte de lo que decía antes. Esto es un cáncer que tenemos que eliminar. Ahora estamos en la miseria, en una miseria en el campo. Bueno, por supuesto que hacía antes un antecedente de lo que quedó del anterior periodo de gobierno, ¿verdad? Ahí la tenemos de vuelta, Claudia. Decías que tenían la esperanza de volver después de haberse especializado y con un bagaje importante para ocupar cargos que, bueno, donde iban a poder desempeñarse eficientemente. No sé si podemos hacer el contacto telefónico con la señora Claudia Russer, entonces de esa manera... Para cerrar también la Claro, la idea. Escuchamos bien. Sí. Si así empezamos esto, nos descorazona, también nos decía Claudia Russer refiriéndose a los escándalos que estamos viendo, y para nosotros en el campo esto es impúdico, es procaz y es ofensivo. Hay que decir que en el campo no puede haber nepotismo, porque vos no podés decirle, entra mi hijo, vos vas a hacer estas 20 hectáreas de soja y no importa si haces bien o mal, porque vos sos mi hijo, igual vas a tener un pago. No, porque no existe esa lógica en el campo. No, la lógica es totalmente diferente. En la producción. Ahí hay trabajo, ahí uno quiere resultados positivos y necesitas gente que tenga conocimientos para hacer el trabajo que se precisa en ese lugar, sea cual sea el rubro al cual te dediques. Ahí no, los recomendados simplemente no tienen lugar, sino aquel que realmente es guapo. Se entiende el concepto de guapo. No se puede dar este tema de nepotismo, y mucha gente del campo que se forma y que hace un sacrificio o que hace un sacrificio gigantesco para que sus hijos se formen, se encuentran después con esta realidad. Y decepciona. Tengo que decir frustra. Que en mi memoria está grabada la imagen y la voz de esta señora que decía: mis nietos estudiaron, se formaron, estaba en Cajacupé, había terminado la misa central. ¿Te estás refiriendo probablemente a aquellos que fueron desvinculados de la Itaipú? No. La señora ya hablaba, creo que de estos casos de nepotismo, y decía... Y andan con su carpeta de un ministerio a otro, claro, de una dependencia a otra. Claro, buscando esa oportunidad. Y no tienen padrino, entonces no consiguen trabajo. Claro, y eso es lo injusto, porque imagínate el sacrificio que tenés que hacer en todos los sentidos, Fito, para estudiar una carrera, sea una carrera universitaria o alguna tecnicatura, un esfuerzo económico, un esfuerzo en cuanto al tiempo también que tenés que dedicarle a ese estudio. Imagínate que en el seno de familias humildes también tienen que hasta ahora seguir priorizando, a ver, ¿quién tiene más posibilidades de estudiar? Hay hijos que no pueden estudiar porque simplemente no están dadas las condiciones. Entonces, bueno, y ya está de vuelta con nosotros vía telefónica Claudia Russer. ¿Y por qué queríamos hablar con vos, Claudia? Porque hay colorados que nos están diciendo permanentemente, ya cansan con el tema de nepotismo, paren de hablar del tema de nepotismo, hay cosas más importantes. ¿Estás de acuerdo con que no hay que hablar de este tema? Mira, en política hay que hablar de todo, con respeto, con tolerancia, y tenemos que hacerlo, como siempre dije, dentro de lo que es el edificio partidario, y salir con una postura partido y entregársela al presidente de la República. Y principalmente entregársela a los legisladores. Los legisladores tienen que acostumbrarse a venir con la reunión de la Junta de Gobierno y exponer sus pros y sus contras, sus no a los proyectos, es decir, los peligros o las ventajas. Eso es lo que se hace en un país serio, y estamos empezando a ser serios. Hay demasiada responsabilidad de parte de todos, darle esperanza a la gente. Estamos mal, ustedes están mal, nosotros estamos mal en el campo. Entonces yo creo que un
un comportamiento y dejar de buscar así tan agresivamente crispaciones. No es lo que nosotros elegimos en estas últimas elecciones. Queremos bienestar, entonces queremos estar el mejor. comportamiento depende de ello. Y es una frase que todo el mundo decimos con ironía, pero es cierto, queremos estar mejor, queremos tener créditos baratos, las empresas que nos ofrecen servicios nos den tarifas usurarias o cobros usurarios, queremos acceder a proyectos, queremos que nuestros hijos estudien y sean contratados, que se hagan los concursos, no tengan nombre y apellido a la hora de dar los resultados, porque le cuesta mucho al que se presenta un concurso llenar los requisitos, son muchos papeleos. Entonces yo creo, hay periodistas, hay gente formada en administración pública, en todo lo que concierne para servirle a los legisladores, para poder defender o para poder denegar su voz con los proyectos que no van para el beneficio de la ciudadanía. Claudia, por Yo último... siempre pensé así, no es ahora nomás. Claro, te quería consultar respecto a las señales que tienen que enviar las autoridades partidarias. A ver, el presidente del Partido Colorado y también líder del movimiento oficialista en este momento, Honor Colorado, como presidente y máxima autoridad, que bueno, me imagino tiene mucha ascendencia sobre los parlamentarios, sobre los ministros, y también las señales que tiene que enviar el presidente de la República, aunque son poderes diferentes, pero cuando el presidente de la República dice es una cuestión relativa y depende de la ética y la moral de cada uno, ¿te parece que es una señal correcta? No es la forma, y yo te digo que tanto el presidente Peña como el presidente Cáceres, cada uno a la cabeza de su institución, adolecen de buena comunicación. No es que no tengan asesores de comunicación, ellos tienen que hablar. Yo quiero ver un presidente de partido, mira que le aprecio mucho, Horacio, tiene que salir a recorrer los departamentos, hablar con los líderes, hablar. Muchos reclamos va a recibir, muchos pedidos de cargos, pero no hay cargos para todo. Pero sí podemos ayudar desde nuestras posiciones a que se realicen y sean exitosos los proyectos del partido y los proyectos del presidente. Y también todas las leyes que nos den para beneficio del país, el Parlamento. Yo creo que tienen que ser más comunicativos. Ese es la grave deficiencia que tenemos, y los legisladores también comunican mal. No se puede decir vamos a hacer esto. Ya se acabó la época de eso ya no funciona más. No funciona más porque estamos en una eterna contienda electoral. Las elecciones terminó. No es más tiempo de, como yo digo, de salir, sacarnos fotos entre todos y andar de aquí. Ahora es tiempo de trabajar y hay muchas deficiencias. El presidente Peña está haciendo bien, pero él tiene que acordarse que no solamente lo técnico tiene que funcionar, tiene que haber el mix de político y técnico en todas las decisiones que tome. Él conoce el funcionamiento del Estado. Y los parlamentarios que están también conocen. Entonces no tenemos gente improvisada. Ahora, si yo hubiera estado de senadora, bueno, ella no sabe nada. Bueno, pero tengo mi criterio, tengo mi buen juicio, tengo mi integridad, y eso es lo que yo comprometo cuando soy líder, cuando soy legislador, cuando soy presidente de la República, cuando soy cabeza del Poder Judicial. Eso es lo que tenemos que comprometerle a la ciudadanía, porque somos 7 millones de habitantes que estamos mal, pero podemos recibir condiciones para estar en progreso. En nuestras actividades comerciales. Yo no quiero ser funcionaria pública, pero tampoco me niego al desafío. Pero antes que yo cito, Carolina, hay muchos jóvenes como ustedes que están preparados, y yo me voy a imponer a ese tipo de jóvenes que sí van a trabajar, que tienen más energía, que tienen más capacidad, que son más rápidos. Yo
cada noche me tengo que despertar 3, 4, 5 veces para irme al baño. El joven viaja una semana entera sin dormir, trabaja y rinde. Eso es lo que queremos ver, que se contraten los mejores en concursos limpios. Y todos estos chicos que también tienen que hacer su mea culpa y mirarse al espejo, tienen que participar de esos concursos y tienen que saber que se van a elegir los mejores. No, su papá es diputado, no porque su papá es el presidente o el miembro de la Corte o el presidente del Congreso. Su título, su conocimiento, su experiencia es lo que va a avalar. Y eso es lo que queremos para nuestro país. Una última pregunta, esta vez sí ya es la última, Claudia, te prometemos. ¿Cuál es el sentir del campo? Vos que estás en el gremio de la producción, que estás con tus colegas, ¿cuál es el sentir del campo en este momento? Estamos muy preocupados, pero en este momento estamos más preocupados de levantar la cosecha, de prepararnos para hacer la entresafra y prepararnos definitivamente para la próxima campaña, que no es menos importante, que es el cultivo de invierno. Y después de eso nosotros tenemos que pagar un montón de gastos y queremos tener tranquilidad política y no tenemos. Y hay muchas cosas que estamos esperando y no viene. Como nunca, Fito, Carolina, nosotros del campo le apoyamos a Peña. Ni a Horacio Cartes, ni a ningún otro presidente le hemos dado el apoyo y el blindaje desde el campo a Peña. Yo sé que él va a hacer muchas cosas, pero tiene que comunicar. El político que no comunica no existe, no tiene acción y no tiene el consenso de la gente que le escucha. Entonces yo recomiendo, con mucha educación, con el cariño que le tengo al presidente, más comunicación, más diálogo, más respeto a los gobernadores, a los intendentes, a nosotros los productores. Hablo por mí, por el campo, y yo creo que nosotros tenemos mucha preocupación y no encontramos un teléfono abierto, no encontramos una conversación fluida, y al final nuestras autoridades departamentales o municipales tampoco tienen respuesta. No podemos continuar así, son apenas 4 o 5 meses que estamos con este nuevo gobierno. Y la comunicación es fundamental, como el padre con sus hijos. Claudia Russer, empresaria del sector agropecuario, dirigente gremial, también dirigente política del Partido Colorado, estuvo con nosotros esta noche. Gracias, Claudia, por tu tiempo. Gracias, Fito, gracias, Carolina. Muy amable, contundente, hacer, contar lo que se hace y fundamentalmente dialogar con todos los sectores. Estamos muy preocupados, decía Claudia Russer. Pedido para el presidente de la República. Hacemos una pausa. Al volver, Fito, turismo en Ciudad del Este, no solamente turismo de compras. Ciudad del Este se prepara con numerosos atractivos y pretende ser un destino válido para todos los paraguayos. Enseguida, al volver de la pausa. Me gusta porque me estoy por ir de vacaciones. ¿En serio? Entonces cuando vuelve Germán, salgo yo. Excelente. Y ahora sí, Fito, presta mucha atención, por favor, porque ya la tenemos a Liliana Flores. Ella es directora de turismo de Ciudad del Este, porque solemos pensar en este destino exclusivamente para hacer ese turismo de compras. Sin embargo, Ciudad del Este busca potenciarse y mostrar, bueno, lo mejor que tiene. Liliana, buenas noches. Buenas noches, hola Carolina, hola Fito, un gusto acompañarle. Muchísimas gracias por atendernos. Contanos de qué manera se preparan y lo que ofrecen para los turistas en Ciudad del Este. Bueno, tanto como prepararnos, te cuento que ya estamos en plena temporada, muy buena ocupación hotelera. De hecho, es un periodo, una época del año en que generalmente recibimos muchas visitas. Está haciendo mucho calor aquí, hoy tenemos un lindo día. Ahí podemos ver imágenes de lo que es el centro. Ya se conoce mucho el bullicio, las compras y todas las posibilidades que aquí hay, pero este año estamos sumando muchos atractivos que venimos trabajando desde la dirección en conjunto con el sector privado, y esto tiene mucho que ver con explorar también las opciones que tienen que ver con la multiculturalidad de Ciudad del Este y con la naturaleza, la riqueza natural que tiene la zona este del país.
Sí, ahí estamos viendo precisamente a través de estas imágenes de apoyo, sitios que se ven pero fabulosos. En ese sentido, inclusive hay cadenas internacionales en cuanto a hoteles que están instaladas ya desde hace tiempo en Ciudad del Este. ¿De cuántos hoteles hablamos, posadas? Aquí estamos con aproximadamente 40 hoteles de todas las categorías, tanto posadas como hoteles ejecutivos. Se sumó hace poco el reconocimiento como Hotel 5 Estrellas al Hotel Casino Acarabé, que es un emblema de la ciudad. Y también los hoteles de cadena, como decías, que se sumaron en los últimos 5 años en Ciudad del Este. Entonces eso hace que tengamos una planta hotelera que no tiene nada que envidiar a nuestros vecinos de Brasil y de Argentina, con precios súper competitivos y muy buenos servicios para todos los gustos y bolsillos. Eso es fundamental, para todos los bolsillos. ¿Cuántas personas diariamente visitan Ciudad del Este? Por lo menos de acuerdo al registro, ¿verdad? Pasan, ya sea para realizar compras u otras gestiones. Esta es una dificultad que tenemos, la cuestión de datos, porque ¿qué pasa? Como estamos en una región fronteriza, no todos los que llegan a Ciudad del Este hacen el trámite migratorio. Entonces tenemos los datos oficiales de migraciones que dicen una cosa, pero estudios de los últimos años indicaron que hay un promedio entre 18 a 23 mil personas que circulan diariamente de a pie usando el puente de la Amistad. Es mucho, 22.000 personas. Personas que estudian, personas que cruzan la frontera para trabajar y también para hacer turismo. Te quería decir que me llamó poderosamente la atención. El año pasado estuvimos por Ciudad del Este para inaugurar la repetidora de Radio Monumental, la 107.9 FM. Ay, tiro el chivo ahí. Y me gustó mucho el lago de la República, estaba muy bien cuidado, mucha gente que iba a caminar, todo lo que tenía que ver allí con esa especie de auditorio, las instalaciones, pero también después fuimos a la costanera, creo que de Acaraí, kilómetro 8 puede ser, si es que no estoy equivocado, y correcto. En las pausas recorría un poco cuando no me tocaba hacer el programa y los baños estaban impecables. ¿En serio? Mira que eso es un puntazo. Los baños estaban impecables y tenían todas las instalaciones para los guardavidas o salvavidas, las personas que tienen que estar allí controlando principalmente a los bañistas, cosa que no vi en otros lugares. No sé de quién depende, de qué administración depende eso, pero me gustó muchísimo que tengan en buenas condiciones para la gente estos lugares públicos. Gracias, Fito, por la observación. El lago de la República es como el pulmón de Ciudad del Este, donde nos encontramos para ir a caminar, para tomar tereré, un punto de referencia, un ícono para nosotros. Y este fin de año lo visitaron miles y miles de familias porque allí se concentraron las luces de Navidad que hicimos en Ciudad del Este con el proyecto de Navidad Sustentable. Que se destacaron también, por cierto, con relación a eso. 8. Ambos espacios están bajo administración municipal. La costanera también está recibiendo muchísimas personas en los días de calor, familias. Realmente tratamos de hacerlo desde que se abrió un lugar bastante regulado, reglamentado para el disfrute de las personas, entonces se puede conservar tanto los espacios como fomentar la actividad sana realmente para que sea un espacio seguro para las familias. Y bueno, y eso se sumó también a la propuesta de Ciudad del Este como un espacio natural, nuestra costanera. Y en cuanto a la gastronomía, porque eso pues llama mucho la atención también, porque siempre cuando vamos a organizar algún paseo, bueno, ¿qué vamos a comer? ¿Qué vamos a tomar? ¿Dónde podemos reunirnos? Y tengo conocidos en Ciudad del Este que me hablan, me cuentan sobre el crecimiento en ese sentido y que ya no necesariamente uno tiene que ir a otro lugar, tener que cruzar precisamente el puente internacional para encontrar propuestas que sean bien atractivas. Totalmente, de hecho nosotros nos vamos del otro lado de la frontera a contar que ahora pueden acceder a muchísimas opciones en Ciudad del Este y la particularidad es que la comida también es multicultural, así como toda esta región es posible encontrar restaurantes de comida árabe, oriental, italiano, con sabores brasileños, paraguayos también. Es realmente una propuesta gastronómica muy interesante hoy en Ciudad del Este. Desde el municipio, desde el 2021 declaramos zona de interés para el desarrollo gastronómico, 2 avenidas importantes de la ciudad, donde se está concentrando un poquito las propuestas gastronómicas y también la vida nocturna. Así es que eso es algo que estamos potenciando
y una muestra de eso lo llevamos a fin de año en el Black Friday, donde tuvimos el paseo gastronómico con la Asociación de Bares y fue todo un éxito. Así es que esto vamos a repetir y hacer crecer este año. Correcto. ¿Algún número de teléfono o alguna dirección para que los televidentes también puedan visitar, conocer estas opciones y entonces eligen también a Ciudad del Este como un destino para estas vacaciones? Perfecto. Mira, estamos lanzando justamente, pueden ver la página web que está ya así a punto de caramelo, pueden visitar www.cdeturismo.gov.pi y el número de la dirección es 0984 10 10 34. Ahí está, muy fácil para recordar. 0984 10 10, creo que dije mal, perdón, Carona, 10 10 35. 984 10 10 35. Correcto, Quiero destacar 0984 10 10 35. Que es el catamarán. Del catamarán y de los museos, así es que quédense con estas imágenes y también decirles que aquí tenemos 2 sitios culturales muy importantes hoy abiertos que tienen que ver con la cultura, que es la mezquita árabe y el templo budista. Te menciono porque ahí estoy viendo las imágenes. Exacto, sí, qué lindas estas fotos que estamos compartiendo también. ¿Te convencimos, Fito? Voy a Ciudad del Este, ¿Sí? 22, rumbo a Ciudad del Este. Excelente. Bien, Liliana Flores, te agradecemos mucho por esta comunicación. Sigan trabajando, ofreciendo también paquetes interesantes para la gente y ya no tener como ese título de Ciudad del Este turismo de compras. No, para nada. Tienen mucho para ofrecer, así que muchísimas gracias por este contacto y seguro que vamos a vernos pronto. Muchas gracias a ustedes. Hasta pronto. Hasta luego, así conversábamos con Liliana Flores, directora de Turismo de Ciudad del Este. Última pausa y ya volvemos. Bueno, se nos re fue el tiempo, como dice Mina. Como dice, se nos re fue el tiempo. Y enseguida llegan ya los compañeros de la jornada. Los compañeros de la jornada. Sí, ahí ya están Gaby Sosa, ya está Quique Casanova. Y ya estás acá. Quique tiene hoy un invitado misterioso, no vamos a dar datos, no vamos a dar nombres. Puntos suspensivos, efecto sorpresa, por favor. Acá en la jornada en minutos nada más. Muchas gracias por la atención. Señales.